delante de estas cámaras para traer el mensaje de Dios. Es una bendición que Dios ha abierto esta puerta para que el mensaje de Dios entre hasta tu hogar. En la semana pasada hablábamos del pueblo que se olvida de Dios, las consecuencias que hay cuando el pueblo de Dios se olvida de Él, se olvida de su palabra, se olvida de sus mandamientos, se olvida de su ley. Hoy, este día, quiero traer un mensaje que se titula Dios es mi esperanza y mi confianza. ¿Qué tan importante es para nosotros como pueblo de Dios confiar en Dios? Esperar en Dios, en sus promesas, en sus bendiciones. Muchas veces nos hemos desesperado, muchas veces hemos desconfiado de las promesas de Dios, muchas veces ha entrado incredulidad a nuestras vidas de lo que dice Dios para nosotros. Hay momentos, yo sé que hay momentos en el que flaquea nuestra confianza en Dios, cuando desconfiamos de su palabra, cuando verdaderamente vienen tiempos de prueba, de adversidad y de lucha, y viene una debilidad espiritual en nuestras almas. ¿Y qué pasa cuando viene una desconfianza a nuestras vidas, una desconfianza en nuestra vida espiritual? Lo más común que hace el hombre es poner su confianza en otras cosas y no en Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 21 en adelante, dice la palabra de Dios: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no traspasará. Aquí la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros confiamos en la palabra, cuando nosotros confiamos en Dios, no vamos a tropezar. No hay de qué preocuparnos, no puede haber algo que nos quite el sueño. Dice, entonces andarás confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué bendición esta palabra cuando nosotros nos vamos a acostar confiando en Dios. Dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces dormir confiado. Hoy en día mucha gente no duerme, mucha gente sufre de insomnio por las preocupaciones, por el problema que tienes a la puerta, por los problemas que tienes en tu diario vivir, y muchas veces sufres de insomnio. Cuando nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios, en paz te vas a acostar y vas a descansar. Dice el 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de las ruinas de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Aleluya. Les decía, cuando nosotros viene la lucha, la prueba, la adversidad, es muy fácil desconfiar, es muy fácil buscar una solución por otro lado y no esperar en Dios y no confiar en Dios. Nuestra confianza y nuestra esperanza debe de estar en Dios. ¿Qué pasa cuando ya no confiamos en Dios? Cuando no confiamos en su palabra, en sus promesas, en sus bendiciones. Es muy sencillo. Muchas veces empezamos a confiar en nuestras buenas obras, como en la parábola del publicano y del fariseo. Dice Lucas, capítulo 18, versículo del 11 y el 12, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Cuando nosotros empezamos a confiar en nuestras obras, cuando nosotros empezamos a confiar en lo que hacemos y no en la misericordia, en la bondad de Dios, no vamos a descansar, no vamos a dormir, no vamos a caminar seguros, no vamos a tener esa confianza que solamente Dios nos puede dar cuando nuestra esperanza y nuestra confianza es Dios. Este publicano confiaba en lo que hacía, confiaba en sus buenas obras, y la Biblia nos dice que la salvación no es por obras, sino por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre pone su confianza en las obras, confía más en lo que hace que en lo que Dios puede hacer en ese momento en nuestras vidas.
Yo sé que viene la desesperación cuando viene la tribulación, el problema a nuestras vidas, pero debemos de esperar y de confiar en Dios. Tenemos que, dice también que cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, empezamos a confiar en nuestras capacidades, en lo que hemos aprendido, en lo que nos han enseñado. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 3 al 4, dice la palabra de Dios: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Mucha gente conoce la palabra de Dios, pero se han desesperado, no han confiado en Dios, no han esperado en su bendición, no han esperado en sus promesas. ¿Y qué pasa? Confían más en sus propias justicias. Confían más en lo que ellos pueden lograr con la sabiduría del mundo, con lo que han aprendido a través de la vida. Y han hecho a un lado la palabra de Dios, dejan de confiar, dejan de esperar en las promesas y en las bendiciones de Dios. Aquí el pueblo judío confiaba más en lo de la circuncisión. Confiaban más en la carne, confiaban más en lo que podían hacer o lo que significaba el rito de la circuncisión que verdaderamente en la fe en Cristo Jesús. Dice la Escritura: puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro poder y nuestra fortaleza. Solamente tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Pero cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Dios, cuando nosotros dejamos de confiar y de esperar en Dios, confiamos en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras buenas obras, en lo que está a nuestro alcance, y dejamos verdaderamente de confiar en Dios. En Filipenses capítulo 3, del versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gózate, hermano, en lo que estés pasando ahorita. Gózate en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estás pasando por lucha, por prueba, por adversidad. Confía en Dios. Tu esperanza y mi confianza y tu confianza debe de estar en Dios y no en las obras que hacemos y no en lo que nosotros podamos hacer. Dice el 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice el versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hoy muchos confían en lo que pueden hacer en la carne. Muchos confían en sus fuerzas. Dice el profeta Zacarías: no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que, es el poder de Dios, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos resistir el día malo, estar firmes cuando venga el día malo, cuando venga la adversidad, el problema, la enfermedad a tu vida, nosotros podamos estar firmes, confiando y esperando en el Señor. No confiamos, el cristiano no debe de confiar en la carne. Debemos de confiar lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Debemos de confiar en Dios, lo que hace en nosotros, del poder de su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no podemos tener esa confianza en la carne. Cuando nosotros empezamos a confiar en la carne, empezamos cada día a tener menos confianza en Dios y esperar en Dios. Ponemos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en nuestra carne. Otro motivo que nos aparta de confiar en Dios y de esperar en Dios, hoy en día muchos confían en las riquezas. En el capítulo 12 de Lucas, versículo 15, dice la palabra de Dios, cuando se acerca una persona al Señor Jesucristo, voy a leer del 13 en adelante, dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: miraos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre
no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en el dinero, dice también la palabra de Dios que las riquezas son inciertas. Hoy en día muchos ponen su confianza en las cosas materiales. Muchos ponen su confianza en el mundo. Muchos ponen su confianza en lo que ganan. Muchos ponen su confianza en la cuenta del banco que tienen. Muchos ponen su confianza en el materialismo. Y dice la palabra de Dios que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nuestra confianza y nuestra esperanza debe de estar en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que Él nos da todas las cosas de una manera sobreabundante para que nosotros las disfrutemos. Por eso también dice en el Evangelio de Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas. Son tiempos donde el pueblo de Dios está buscando lo añadido y deja a un lado la palabra de Dios. Está confiando más en las cosas materiales, en las cosas del mundo, que en Dios. Dios es el que nos da todas las cosas. De Él provienen todas las cosas. Por eso mi esperanza y mi confianza debe de ser en Dios en todas las áreas de mi vida. Debe de ser Dios mi confianza y mi esperanza. No las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas que se ven no son eternas, pero las que no se ven, dice la palabra de Dios, que son eternas. Entonces mi confianza y mi esperanza son aquellas cosas que Dios nos da. Dice también la palabra de Dios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Estamos bendecidos. Tenemos una grande bendición. Ahora tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Mi esperanza y mi confianza debe de estar en Dios y no en lo que el hombre puede hacer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas. No podemos poner nuestra confianza en las riquezas. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, en nuestra esperanza está en Dios, en las bendiciones de Dios, en la fortaleza de Dios, en la misericordia de Dios y en el amor de Dios. No podemos tener nuestra confianza en las riquezas porque son inciertas. Ahorita tienes, mañana a lo mejor no tienes, pero Dios está con nosotros para siempre, por toda la eternidad. A lo mejor ahorita gozas de una posición económica, de cosas materiales. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Dios nos ha enseñado a tener el dinero, las cosas materiales en la mano y no en el corazón. Tenemos que aprender. Disfruta de lo que Dios te ha dado. No es malo que Dios te haya bendecido. No es malo que tengas riquezas y tengas posesiones. Pero no pongas tu confianza en ella porque son inciertas. ¿Cuánta gente se ha suicidado? Porque un día llegaron a tener y ahora no tienen nada. Y no estuvieron fortalecidos, no conocían esta palabra y muchos se han quitado la vida. Tu confianza y tu esperanza debe de estar en Dios y no en las riquezas. Dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aleluya. El Señor, ¿sabes? Nos da más, muchas veces nos da más de lo que nosotros le pedimos para que lo disfrutemos, conforme a su voluntad. Conforme a sus misericordias y a sus piedades, Dios nos da todas las cosas. Todas las cosas, nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Así que no pongas tu esperanza. Una exhortación dura a los ricos de este siglo, que no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo. En el libro de Proverbios, capítulo 11, la palabra de Dios nos dice:
11:28. El que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hoy en día, mucha gente ha caído por poner sus confianzas en las riquezas. Muchas veces, mucha gente que ha estado en las iglesias, que ya no ha tenido, se han apartado de Dios. Ya han dejado de confiar en Dios. Mucha gente que ha sido llamada al ministerio, hombres y mujeres, por el preocuparse, por el qué comer, por el qué vestir, han dejado el ministerio. Se han esclavizado en el trabajo. Se han dejado influenciar muchas veces por las cosas materiales y por el mundo. Se han olvidado de esperar y de tener confianza en Dios. Por eso ya no vas a la iglesia, por eso dejaste el ministerio, porque tienes miedo de qué vas a comer y qué vas a vestir. Cuando los discípulos, Jesucristo dio el sermón del monte, le dice, todas estas cosas le preocupa a los gentiles, y les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hoy en día, esa fe que trae esperanza y confianza en Dios se ha ido perdiendo en muchos de nosotros. Ahora nuestra confianza está en el trabajo, ahora nuestra confianza está en lo que ganamos, está en el dinero, en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque nuestra fe se ha debilitado. ¿Por qué? Porque no hemos esperado en Dios, en sus promesas. Muchos de nosotros no hemos dejado que Dios, el nombre del Señor, sea glorificado por nuestra falta de confianza y de esperanza en el Señor. Toda la palabra, dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi palabra cumplimiento tiene. Si la palabra de Dios dice, yo no te dejaré ni te desampararé, debemos de confiar y de esperar en la palabra de Dios. Dios sabe todas las cosas. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe el momento que estás ahorita viviendo con la familia, con tu matrimonio, económicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y te voy a decir una cosa, Él sabe qué hacer. Él no está ciego ni sordo cuando tú clamas a Él de las cosas que tú le pides. Él sabe, Él conoce tu corazón y lo que estás pasando ahorita. Pero mi esperanza y mi confianza debe de estar en Dios. Debes de fortalecerte en esa confianza y en esa esperanza. Pero muchas veces falta la esperanza y falla la confianza en Dios porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de leer la Biblia. Y la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, es poder, es fortaleza, es consuelo, es edificación, es exhortación. Debemos de leer la Biblia en esos momentos de lucha, de adversidad, porque ahí viene nuestra confianza, nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero más allá de que falla a veces nuestra fe, falla a veces nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, existe algo muy importante que se llama fe. Que se llama fe, déjame decirte el significado, un poco de los significados que trae esta palabra fe. La palabra fe es, tienes que tener confianza primeramente, esperanza firme. ¿Qué quiere decir esta esperanza firme? Que a pesar de lo que esté pasando ahorita, que a pesar de la situación que esté, de la lucha, de la prueba, de la adversidad y de la enfermedad que esté pasando, me tengo que mantener firme. Mi confianza, mi esperanza debe de estar en Dios. Que nada ni nadie me quite esta confianza que yo tenga en Dios. Esa es la fe, esa es la esperanza. Una fe firme, una esperanza firme, una confianza firme, que nada me va a mover, que podamos decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi salvación y mi fortaleza y mi pronto auxilio viene de Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Él tiene que estar nuestra confianza. También quiere decir ánimo. Posiblemente tu ánimo esté por los suelos en estos momentos. Pero Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Dios te va a levantar de la situación, del problema de donde tú te encuentres.
te va a dar aliento. A lo mejor ya no tienes fuerzas, a lo mejor has desmayado. Dice la Escritura, el que confía en Jehová nos dará nuevas fuerzas como al búfalo. Pídele fortaleza, pídele de su amor y de su misericordia al Señor. Él se complace en la misericordia. También quiere decir vigor para obrar. Él te va a dar nuevas fuerzas en esta situación que tú estás, pero debes de esperar y de confiar en Dios. No debes de confiar ni en las riquezas, ni en las obras. No debes de confiar ni en el hombre. No debes de confiar en la carne tampoco, no debes de confiar. Debemos de esperar y de confiar en Dios. En el Salmo 27 y 8 dice, estos confían, los de afuera, mucha gente confía, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, de nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y ellos caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, la gente que no confía en Dios, cuando viene la prueba, la lucha, caen, flaquean. Pero los que confiamos en Dios, hay una promesa, dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En el Salmo 23 del 4 en adelante, dice la palabra de Dios. 23 del 4 en adelante. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está contigo, Dios está conmigo, amado hermano. Qué bendición, hermano. Pero tenemos que esperar, tenemos que confiar en Dios. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué bendición, amado hermano. La misericordia y el bien de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida, a pesar de esta lucha, de esta prueba, de esta adversidad, de esta enfermedad que está esperando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Qué bendición tan grande, hermano, cuando nuestra confianza, cuando nuestra esperanza está en Dios y no en el mundo, no en la carne, no en las riquezas, no en nuestras obras. Tenemos que confiar en Dios en estos últimos tiempos, amado hermano. Tenemos que, y solamente vamos a poder confiar en Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que leer, tenemos que clamar a Dios en estos últimos tiempos. Mi esperanza y mi confianza debe de estar en Dios. Yo esta tarde le doy gracias a Dios por este mensaje. Cuánta necesidad hoy en día hace al pueblo de Dios que esperemos y confiemos en sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo va a cumplir. Así que espera y confía en Dios, amado hermano. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos da todas las cosas. Acuérdate, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Que nuestra confianza debe de estar en Dios, porque Él nos da todas las cosas para que lo disfrutemos. Lo que tienes ahorita, lo que Dios te ha dado, disfrútalo y dale gracias a Dios por esa bendición. Dale gracias a Dios por su misericordia, por todo lo que te ha dado, en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendice y buenas tardes.